Rusia está alarmando a la comunidad internacional y al gobierno de Kiev al concentrar sus fuerzas cerca de la frontera con Ucrania. La concentración masiva de tropas ha continuado esta semana pasada. Desde la Unión Europea, Estados Unidos y de la OTAN se vigilan los movimientos de tropas rusas que acumulan centenares de medios militares, generando miedo a una ofensiva que podría ir más allá de las áreas del este de Ucrania, que en la actualidad están bajo el control de Moscú. Han pasado más de 6 años de los acuerdos de Minsk, en los que se puso fin temporalmente a la llamada Guerra del Donbass. Todavía hoy el conflicto sigue aletargado oficialmente, pero desde que se firmaron los acuerdos de paz, han muerto ya más civiles y más soldados ucranianos que en toda la guerra de 2014. La preocupación por la seguridad de Kiev y de Europa Oriental inquietan en las cancillerías europeas, aunque la maquinaria diplomática está trabajando a pleno rendimiento para mediar entre las partes. El jefe de la política exterior europea, Josep Borrell, también ha dado sus garantías al gobierno de Ucrania, así como Francia y Alemania, con fuertes intereses en la región. Rápidamente, el presidente estadounidense Joe Biden se puso en contacto recientemente con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, manifestándole el total apoyo de Estados Unidos frente a las amenazas, chantaje y agresiones en Crimea y el Donbass, y reafirmando el compromiso de los Estados Unidos con la seguridad de Ucrania. Os voy a mostrar algunas de las claves que debemos tener en cuenta a la hora de evaluar qué está pasando en la frontera este y el resto de Ucrania actualmente. ¿Por qué Rusia está llevando a cabo estos movimientos de tropas y cuáles son las intenciones del Kremlin a corto, medio y largo plazo? Soy David y esto es Crónicas Militares. Dentro vídeo. La injerencia norteamericana y europea en los asuntos de la región adyacente a Rusia irritan profundamente a Moscú, que amagan constantemente con responder desestabilizando Occidente mediante ataques informáticos o información manipulada. Desde el Kremlin, esta actitud amenazadora en la frontera de Ucrania desde hace unas semanas se justifica como simples maniobras según Dmitry Peskov, portavoz del gobierno de Vladimir Putin. Según Peskov, Rusia mueve sus fuerzas armadas dentro de su propio territorio a su discreción. Esto no debería preocupar y no representa una amenaza para nadie. Pero también se han escuchado declaraciones fuera de tono de autoridades rusas que juegan a poli bueno, poli malo con las cancillerías europeas. Desde hace un tiempo, los medios de comunicación rusos están bombardeando a la opinión pública con medias verdades y en algunos casos mentiras, acerca de que Kiev está acosando a los civiles en las zonas separatistas, incluso de una supuesta limpieza étnica y de estar preparando una ofensiva militar total en la región. No han tardado en aparecer diferentes actores del Kremlin como Dmitry Kozak, advirtiendo que una escalada importante del conflicto marcaría el comienzo del fin de Ucrania. El secretario de prensa ruso, Dmitry Peskov, advirtió que Rusia podría verse obligada a intervenir en caso de que surja una catástrofe humanitaria, similar a Srebrenica, donde más de 8.000 bosnios fueron asesinados por las fuerzas serbias en julio de 1995. Por las redes sociales circulan decenas de vídeos sobre el despliegue de tropas rusas en las regiones de Briansk, Voronezh y Rostov. El movimiento de tropas de los distritos militares occidentales y meridionales es desconcertante, sobre todo al sur de la ciudad rusa de Voronezh, a unas 155 millas de la frontera con Ucrania. Este dato es importante, pues la región limita con la zona controlada por el gobierno de Kiev, no con las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk. A los 28 batallones tácticos rusos desplegados en la frontera, de los que hablé en el vídeo anterior, hay que añadir 25 regimientos tácticos adicionales con el pretexto de unos ejercicios militares. Desde el pasado mes de enero se vienen produciendo diferentes escaramuzas en la zona. El alto el fuego firmado hace unos meses no se está respetando y la escalada va en aumento. Desde el principio de año han muerto 19 militares ucranianos. El último episodio fue el 26 de marzo, cuando 4 soldados murieron a causa de los bombardeos rusos. También han caído algunos civiles prorrusos, muertos por acción de las fuerzas de Ucrania.
En caso de conflicto, parece que los objetivos rusos serían tomar Mariupol o el canal del Oblast de Jersón, que lleva agua del río Dnipro a Crimea, o intentar introducir fuerzas de paz en las llamadas repúblicas populares de Lugansk y Donetsk. Como objetivo final sería el control de la ciudad de Odessa. Pero, ¿qué debemos conocer para entender lo que está sucediendo? Vamos con las claves. Rusia está apoyando los movimientos separatistas de Donetsk y Lugansk. El motivo es que para el Kremlin, Ucrania es un país estratégicamente crítico, que quiere mantener en su órbita de influencia. Desde hace años, Ucrania mira hacia el oeste, tanto a la Unión Europea como a la OTAN. De ahí viene la ocupación de Crimea y el fuerte apoyo a los movimientos separatistas violentos en Donetsk y Lugansk. Para Putin, este giro de Ucrania hacia Occidente supone una amenaza a la misma existencia de Rusia y hará lo que haga falta para impedirlo. Hasta este momento presente, estas tácticas sucias han conseguido su objetivo, que es retrasar el acercamiento hacia la Unión Europea y la OTAN de Ucrania. Pero como todo en esta vida, estos movimientos rusos tienen un alto costo para Moscú, en forma de sanciones promovidas desde Occidente. Parece que el Kremlin está muy preocupado por el costo de estas sanciones, tanto económicas como políticas y militares. Y aquí tenemos otro de los importantes puntos. En los próximos meses se debería acabar el famoso gasoducto Nord Stream 2, que proporcionaría gas ruso a Alemania directamente, evitando el anterior gasoducto que discurre en gran parte por territorio ucraniano y el de otros países de la Europa del Este. En pleno conflicto sobre el Donbass, Rusia cortó el suministro de gas a Kiev y como consecuencia media Europa del Este y sobre todo Alemania se quedó sin gas. Este hecho provocó que Berlín se involucrase decididamente y por ende Bruselas en la búsqueda de una solución rápida al acuerdo que consiguiera restablecer nuevamente el suministro de gas. Desde entonces, el gobierno alemán ha buscado una vía para evitar que el país se quede sin gas en invierno en caso de conflicto. La construcción del Nord Stream 2 ha sido la solución. Con una fuerte inversión de más de 9.000 millones de euros, tanto Rusia como Alemania pretenden que el gasoducto faraónico comience a efectuar las primeras pruebas a finales de junio y esté plenamente operativo el próximo invierno. Este gasoducto irrita gran parte de Europa del Este, a Ucrania y a Estados Unidos, pues aseveran que Europa va a depender en exceso de la energía y los designios de Putin, así que están dispuestos a que el proyecto fracase a toda costa. Estados Unidos también pretende vender sus excedentes de gas a Europa, a un precio mucho más alto. Añadir también que desde hace unas semanas Washington está estudiando sancionar a bancos rusos situados en la órbita del Kremlin, que pueden poner en riesgo una vez más a la economía rusa. Pero entonces, ¿qué es lo que realmente está buscando Putin en Ucrania? Aquí viene lo importante. Las intenciones del Kremlin son que las dos regiones separatistas disfruten de un cierto grado de autonomía, pero que no, repito, que no se separen completamente de Ucrania. Esto es muy importante, ya que la idea de Moscú es que los territorios permanezcan semi-independientes, pero consagrados dentro de la Constitución de Ucrania, para que Rusia pueda usarlos a su discrecionalidad, bloqueando desde dentro de la propia Ucrania los movimientos pro-Unión Europea y OTAN, en caso de que se produzcan. Sería una quinta columna legal dentro del país. Quieren obligar a negociar al gobierno de Kiev para conseguir diversas concesiones sobre el Donbass, pero no la independencia de facto. Vladimir Putin sabe que sería difícil que Rusia aguantase la influencia de la OTAN y la Unión Europea en su propia frontera. Estima que los movimientos prooccidentales acabarían permeando dentro de la propia Rusia, y esto podría significar el fin de la madre patria tal y como la conocemos. El segundo, pero no menos importante objetivo de Moscú a medio plazo es cerrar el acceso al Mar Negro de Ucrania, para continuar estrangulando la economía del país y, a su vez, hacerla más interdependiente de los dictámenes del Kremlin. ¿Cómo conseguirlo? Pues de facto ya controlan el estrecho de Kerch y como consecuencia el mar de Azov, la franja oriental de la costa de Ucrania, en la que se encuentra la importante ciudad de Mariupol, está ya bajo los designios de Putin, contraviniendo todas las leyes de navegación internacionales. En el momento que le interese, cerrará el acceso por el estrecho de Kerch a toda nave ucraniana. De esta forma, consigue también conectar por el norte el acceso a la península de Crimea y asegurarse el control del canal que proporciona agua del río Dnipro a toda la península.
De importancia estratégica, pues Crimea no dispone de recursos hídricos. Como respuesta a la anexión de la península de Crimea por parte de Rusia, Kiev cerró la llave del acceso al agua, pues discurre por su territorio. Las intenciones finales de Moscú son controlar la costa occidental, que da acceso a Ucrania al Mar Negro, anexionándose la ciudad de Odessa, fundada por la zarina Catalina la Grande y con gran presencia de comunidad rusoparlante. Sin embargo, hay otros factores más que debemos conocer para evaluar lo que está sucediendo en la región. Primero, en clave de política interna, Putin se enfrenta a elecciones parlamentarias en septiembre con sus índices de popularidad en caída libre, y el apoyo a su partido político Rusia Unida está en uno de los peores momentos desde que llegó a su presidencia. En enero se vivieron protestas callejeras masivas a raíz del arresto del líder de la oposición, Alexei Navalny, quien inició una huelga de hambre hace unos días para exigir tratamiento médico, ya que su salud se ha deteriorado mucho. Una aventura militar en la cercana Ucrania podría actuar como una distracción conveniente y servir para revitalizar la popularidad personal de Putin. Si no se produce la aventura militar, un Putin amenazador siempre sube los índices de popularidad de cara a la contienda electoral. Segundo, las esperanzas de lograr un acuerdo de paz favorable con Zelensky se han esfumado desde su llegada a la presidencia. Desde el Kremlin se pensaba que Zelensky podría ser proclive a las tesis de soberanía rusas en la región del Donbass a cambio de una cierta paz, pero se ha negado a ceder en cuestiones de soberanía en la zona ocupada, mostrándose muy inflexible. Zelensky también enfureció a Moscú al enfrentarse y sancionar a un amigo y aliado de Putin en Ucrania, Víctor Medvedchuk, al que ha acorralado mediante una ley que le ha desposeído de sus bienes en el país, y lo más importante, de sus 3 estaciones de televisión prorrusas. Al Kremlin le gustaría que el presidente de Ucrania cometiera el error de intervenir en el Donbass, lo que justificaría una respuesta rusa como en Georgia en 2008, cuando el expresidente georgiano Mikhail Saakashvili entró en guerra contra el territorio separatista de Osetia del Sur. Pero ni Zelensky es Saakashvili, ni Ucrania es Georgia, ni el ejército ucraniano es de lejos parecido al georgiano de 2008. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están siendo modernizadas de forma activa. Han adquirido vehículos aéreos no tripulados Bayraktar TB2 de fabricación turca que se suman a los 12 que compró en 2019. De sobras es conocida la eficacia de estos drones tanto en Libia como en la guerra de Nagorno-Karabaj, que aunque tienen notables limitaciones, pueden poner en apuros a una fuerza blindada no preparada. No es el caso del ejército ruso, que dispone de capacidades suficientes para anularlos. La administración norteamericana ha vendido 210 unidades de misiles Javelin y 37 lanzadores, así como diversos paquetes de ayuda militar y asesoramiento norteamericano. En caso de una hipotética invasión de territorio de Ucrania, las Fuerzas Armadas rusas parece que necesitarían algo más que las unidades desplegadas para poder controlar un país del tamaño y la población de Ucrania. Una nueva forma de presionar a Occidente es utilizar un posible conflicto con Ucrania y Putin lo va a explotar. Es poco probable que pueda estallar un conflicto en la región, como mínimo hasta finales de mayo, debido a la naturaleza del terreno. No es posible lanzar una ofensiva allí antes de que la estepa esté seca. Simplemente se quedarían atascados como ha sucedido tantas y tantas veces en el pasado. Las fuerzas invasoras tendrían que atravesar zonas de obstáculos naturales, en las que solo hay 2 o 3 puntos en los que se podrían introducir fuerzas blindadas. La famosa Rasputitsa, que todo buen aficionado a la Segunda Guerra Mundial conoce, se encargaría de detener el avance. No se han observado tampoco columnas de camiones cisternas, ni tanques, ni los vehículos de apoyo necesarios para una operación en profundidad de las fuerzas blindadas rusas en territorio ucraniano.
Las columnas de fuerzas que se dirigen desde Rostov a Ucrania, observadas tanto en las imágenes digitales como en los vídeos que circulan por las redes sociales, están preparadas para operaciones localizadas, pero no para penetraciones blindadas profundas dentro del vasto territorio ucraniano. Desde que estallaron los combates por primera vez en el este de Ucrania en 2014, el Kremlin ha tratado de mantener un velo de negación plausible mediante el despliegue de un número limitado de tropas convencionales, junto con fuerzas híbridas compuestas por mercenarios, voluntarios y colaboradores locales. Si las unidades del ejército ruso que se reúnen cerca de Ucrania se despliegan, marcaría una etapa completamente nueva en el conflicto que tendría graves implicaciones para la seguridad internacional. La realidad es que parece más la típica provocación de Putin que el inicio de una ofensiva real. El presidente ruso prefiere la provocación y desestabilización de Ucrania y de sus socios a través de fuerzas proxy híbridas mediante ataques cibernéticos o de propaganda. Lo último que sabemos es que, nuevamente Rusia ha amenazado con destruir Ucrania y a su vez, el embajador de Ucrania en Berlín ha manifestado en declaraciones a la televisión alemana que si no se produce el ingreso de Ucrania en la OTAN, el gobierno de Kiev va a intentar hacerse con armamento nuclear para defenderse de su vecino. Nos están amenazando con barrernos del mapa. ¿Cómo podemos garantizar, si no, la defensa de nuestro país? Estas declaraciones grandilocuentes las podemos enmarcar en la retórica belicista de las partes, sin ningún tipo de fundamento. En 1994, Kiev renunció a quedarse con las bombas atómicas que seguían en su territorio desde los tiempos soviéticos. A cambio, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos y Francia se comprometieron a garantizar la integridad territorial de Ucrania. Putin ha recibido una llamada de Biden. Una llamada de estas características hace que el riesgo de una importante acción militar rusa desaparezca. Para los medios de información estatales rusos, esto es una victoria de Putin, pues el que ha levantado el teléfono antes es el presidente norteamericano. Y según algunos analistas cercanos al Kremlin, esta es una demostración de la imposibilidad de lograr la superioridad militar sobre Rusia. No es descartable que Rusia pueda emprender una escalada militar en la región, pero me decanto a que no va a suceder absolutamente nada. Son fuegos de artificio de Putin para posicionarse en una próxima negociación. Biden ya le ha propuesto una cumbre para hablar de estos temas en las próximas semanas. Mientras tanto, siguen acabando el gasoducto marino a Alemania, que es lo que más le importa a corto plazo. Vamos a estar atentos a los acontecimientos que vienen en las próximas semanas. Espero que me haya explicado bien y se comprenda el juego geoestratégico que se está disputando a varias bandas, entre Rusia por un lado, Ucrania, la Unión Europea y Washington. La intención de este vídeo es tener más claves o elementos para que cada uno evalúe lo que está pasando. Aquí todos son culpables en mayor o menor medida, y nadie es inocente. He recibido unos cuantos insultos por el vídeo de China vs Taiwán y por el de la guerra del Donbass del miércoles, por no ver la conspiración judeo-masónica que hay en contra de Rusia. Hasta alguno me ha comentado que me paga Israel y la OTAN. Ojalá, estoy abierto a ello. Si Rusia o China quieren hacerme una oferta, también podemos hablar. No hay ningún problema. Al margen de bromas y de trolls, solo quiero decir que tanto Rusia como el resto de actores tienen derecho a defender sus intereses. Que cada uno se haga una composición de lo que sucede. Bueno, finalmente, vídeo largo, pero es que hay muchos ítems que explicar. Otra cosa, quiero hacer un vídeo sobre preguntas y respuestas, así que ya sabéis, si queréis preguntarme algo sobre cualquier tema de los que tocamos en el canal, o hacer alguna sugerencia o comentario, soy todo oídos, lo iré apuntando. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, por favor, dadle al like y compartidlo, así me ayudáis a que se posicione mejor y pueda llegar a más gente. Muy buena semana para todos y sobre todo, tened cuidado ahí fuera. Adiós.